Y bueno, continuamos con nuestra serie Obedece. Quedan 2 mensajes, este y el del próximo domingo. Estos 2 últimos mensajes me voy a dedicar a hablar sobre la obediencia de Jesús. Vamos a hablar sobre el ejemplo de Jesús, lo que para él significó el obedecer también. Y el título de este mensaje, del mensaje de hoy, que es el 10º, es Obedece en el sufrimiento. Es el título de este tema. Hebreos capítulo 5, verso 8 al 10. Haré lectura, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quiero aquí hacer énfasis a algo. Jesús, dice, en los días de su carne, siendo hombre, viviendo y atravesando por las mismas aflicciones que tú y yo atravesamos, ¿qué hacía él? Oraba, ofrecía ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído, dice, a causa de su temor reverente, el verso 8, y aunque era hijo, yo quiero que notes ahí el énfasis, y aunque era el Hijo de Dios, como dice el apóstol Juan, la esencia misma de Dios, el verbo era Dios, dice, ¿a través de qué? Del sufrimiento, o a través de lo que padeció, dice otra versión, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. ¿Cuántos quieren aprender a obedecer? Aquí hay algo muy interesante. ¿Alguna vez usted seguramente lo ha hecho, porque yo lo hice alguna ocasión en mi vida? Señor, enséñame a obedecerte. Ayúdame a obedecerte. Pero en nuestra ignorancia creemos que así como sucede un milagro de sanidad, va a suceder un milagro de obediencia en nuestras vidas. ¿Pero qué cree? La obediencia no es algo que suceda como un milagro. La obediencia no es algo que sucede en un instante, de un día para otro. La obediencia es algo que se aprende, iglesia. Es algo que se aprende. Y estamos viendo que el autor de Hebreos presenta algo importante sobre la vida de Jesús. ¿Cómo aprendió Jesús a obedecer? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Del sufrimiento, de la aflicción y de lo que él padeció. Es decir, que todo ese padecimiento, toda esa injusticia, todo ese sufrimiento fue útil. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que él aprendiera a obedecer en su humanidad. Recuerde que aún siendo hombre, él tuvo que aprender, tuvo que doblegarse, tuvo que humillarse, tuvo que ceder a muchas cosas. Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Él aprendió lo que es la obediencia. Dice el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, ¿a través de qué? De su obediencia, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este texto nos brinda una revelación asombrosa sobre lo que es la obediencia. Obedecer es una acción que, como lo sabemos, procede desde el corazón. Jonás fue un profeta que sí obedeció, pero desde la mente, no desde su corazón. Fue forzada su obediencia. El cumplimiento de una orden puede ser acompañada de una mala actitud. Y es así como muchos obedecen a Dios, así como Jonás.
dicen, lo hice, ya, cumplí, pero la actitud no es la correcta. Hay una motivación incorrecta en muchas ocasiones en nuestra obediencia. Jonás obedeció porque se sentía obligado a hacerlo. Cumplió porque sabía que no le quedaba de otra. No había una opción. Él no quería, seguramente se vio forzado a obedecer a Dios la segunda vez porque él no quería pasar otra vez por el mar y ser devorado por un gran pez y sufrir lo que tuvo que sufrir debido a su necedad. Seguramente el pensamiento de Jonás fue, no quiero pasar por lo mismo, tengo que obedecer. Y obedecer en este punto de mi vida es el menor de mis males. Esa pudo haber sido la actitud de Jonás. Pero esa no debe ser la nuestra. Debemos tomar el ejemplo de Jesús. En estos últimos 2 mensajes que estaré compartiendo, quiero hablar sobre el ejemplo de Jesús. Él es nuestro perfecto ejemplo de obediencia. El autor de Hebreos nos revela algo muy importante que debemos aplicar a nuestras vidas y que debemos tenerlo y tomarlo como un parámetro, como una medida de cómo nosotros también debemos aprender a obedecer. Y la Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió el valor de la obediencia. La NBI traduce estas palabras de esta forma: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. La lenguaje actual se lee así: aunque él era el Hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta ya en esta etapa final de esta serie. Porque para aprender a obedecer hay un elemento indispensable que tiene como propósito doblegar nuestra voluntad para hacernos dóciles. Qué bueno sería que todos a la primera instrucción divina obedeciéramos. Qué bueno sería que cuando Dios te dijera, no mientas, dejáramos de mentir. Qué bueno sería que cuando Dios nos dijera, no robarás, dejáramos de robar. O que no codiciáramos lo que no nos corresponde, lo que no es nuestro. Qué bueno sería que hubiera esa obediencia dócil y una voluntad sometida a los propósitos de Dios. Pero ¿saben? No es así, lamentablemente. La característica del ser humano es la necedad, la terquedad, somos contumaces y estamos ahí cayendo y cometiendo siempre los mismos errores, cayendo al mismo pozo una y otra vez. Y es precisamente ahí que para nosotros aprender a obedecer, necesitamos pasar por situaciones o Dios permite situaciones o aflicciones que doblegan nuestra voluntad. La disciplina a los hijos cumple como propósito no humillarlos, no destruirlos, sino cuando usted disciplina a su hijo en amor, esa disciplina tiene como propósito el doblegar esa voluntad terca, necia, testaruda, desobediente de nuestros hijos. Lo que se hace a través de la disciplina es doblegar la voluntad de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que puedan ser dóciles en obedecer. Ese es el objetivo y el propósito que cumple la aflicción. En este punto de mi vida yo le puedo decir que el sufrimiento, que la aflicción y los padecimientos y la traición y las calumnias han traído mayores bendiciones que los tiempos de bonanza. En este punto de mi vida se lo puedo decir, y sabe, no me estoy quejando, al contrario, agradezco a Dios por todo lo que ha permitido a través de los años, porque de otra manera yo no entendería lo que entiendo hoy. Yo no vería las cosas de la manera como las veo hoy. Y para mí ha sido una bendición el pasar por tiempos de sufrimiento. ¿Por qué? Porque me enseñan. Es a través de esos tiempos que yo aprendo a obedecer.
Y son situaciones que Dios va a permitir en nuestras vidas. Ahora, la realidad humana, o sea, si usted me pregunta, entonces ¿es deseable el sufrimiento? No, no lo deseo. No es que me guste, no es que yo levante una oración a Dios y le diga, Señor, hazme sufrir porque necesito. No, no es algo que deseo y nadie lo deseamos porque el sufrimiento es algo que no queremos. Es algo que no pedimos, es algo que aún no esperamos. Es algo de lo que nadie quiere para sí mismo, ni para su familia, ni para sus hijos. Pero desde la perspectiva humana, desde la perspectiva humana, el sufrimiento posee solo un valor negativo para la vida. Pero desde la perspectiva de Dios, los padecimientos, los sufrimientos, las pruebas, las luchas, son necesarias para doblegar tu voluntad, hacerte dócil y enseñarte a obedecer. Aunque no te guste, aunque no nos parezca, es necesario. Si Jesús, como dice el autor de Hebreo, aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, tuvo que aprender la obediencia, ¿cuánto más nosotros, iglesia? ¿Cuánto más nosotros? Y realmente el sufrimiento es aquello contra lo cual luchamos continuamente. Pero cuando tenemos la perspectiva de Dios, entendemos que lo que Dios permite, esos males que Él permite contra nuestra vida, son necesarios para enseñarnos a ser dóciles en obediencia. Porque finalmente nos van a formar y finalmente esos tiempos indeseables van a desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Es así como aprendemos a obedecer. Si se da cuenta, cada héroe de la Biblia aprendió a obedecer a través de situaciones que tenían como mérito el sufrimiento. Hablemos de Abraham, ya lo hablamos, no fue fácil para él dejar la tierra de su padre. Hablemos de Noé, no fue fácil enfrentarse a la gente, al repudio, al rechazo. Hablemos de Moisés, tartamudo, inseguro, y aún así Dios lo planta frente a Faraón, y padeció y sufrió, y podríamos hablar de cada héroe de la fe. Y todos, escuche, sin excepción alguna, todos aprendieron a obedecer por lo que padecieron y por lo que sufrieron. Y esta regla, esta medida, aplica también para nosotros. ¿O acaso creemos ser mejores que Moisés? ¿O acaso sentimos que tenemos más fe que la de Abraham? ¿O que somos más dóciles que Noé y más mansos que Moisés? No es así. La realidad es que no es así. Dios quiere enseñarnos a obedecer. Tenemos que ser dóciles. Ahora, con respecto al hombre, fíjese, es muy distinto cómo, por ejemplo, un animal percibe el sufrimiento. Hablando de un animal simplemente, ¿sabe? Simplemente siente dolor, siente la molestia, siente la punzada y nada más. Vive resignado. Para un animal no hay propósito en el sufrimiento como tal. El animal no se pregunta, ¿cuál es el sentido de mi dolor? ¿Cuál es el sentido de mi rechazo? Un animal, un perrito, un gato, llámese cualquiera, simplemente sobrelleva ese dolor y esa aflicción. Pero ¿sabe? A ellos el sufrimiento, los padecimientos y las aflicciones no les aportan ningún valor. Pero a nosotros sí. La actitud del cristiano ante el dolor y el sufrimiento no es simplemente sobrellevarlo. Porque un cristiano que está padeciendo fuera del propósito y la voluntad de Dios, va a lamentarlo aún más. Hay bendición cuando aprendemos a obedecer dentro de la esfera de lo divino, dentro de la esfera del plan, la voluntad y el deseo de Dios. Y siempre, escuche, siempre será desagradable el sufrimiento, siempre. Siempre será repulsivo. El sufrimiento tiene una característica que es muy variado.
El sufrimiento se puede manifestar a través de tristeza, de congoja, ansiedad, preocupación, por enfermedad, por la muerte, por el temor, dudas, por la desesperación, por tantas cosas, por el rechazo, o sea, por el menosprecio. Eso puede ser una causa de padecimiento para nosotros. Pero en todas sus variaciones siempre habrá una reacción natural de huir del sufrimiento. Una reacción natural de huida. Cuando sufrimos nos sentimos mal, aunque propiamente el mal solo afecta cierto aspecto concreto de nuestro yo, ya sea del cuerpo, ya sea del alma, ya sea del espíritu, porque se puede sufrir sin estar enfermo, ¿sabe? Se puede sufrir sin tener un dolor somático. Sufrimos en el alma, sufrimos en las emociones, sufrimos en el corazón, sufrimos en el espíritu cuando pecamos contra Dios. Y cuando sufrimos, nosotros vamos a enfrentarnos a una determinación. ¿Cómo vamos a responder a ese sufrimiento? Ya sea del cuerpo, del alma o del espíritu. Porque la vida del cristiano no se basa simplemente en aceptar el dolor como lo haría un animal y aprender a vivir con él y sin propósito, sin sentido, donde simplemente esperamos a que pase y sentir menos agonía con el tiempo. No, el cristiano tiene esperanza, el cristiano tiene una confianza en Dios. Sí, pasamos tiempos en que nos sentimos desesperados, cuando no vemos el fin de la agonía, pero la Biblia claramente, ¿qué nos dice? Acércate a Dios, busca a Dios, ora a Dios. Recurre a Él en todo tiempo. Ahora, el sufrimiento nos proporciona algunas cosas importantes que edifican nuestra vida espiritual. Por ejemplo, el sufrimiento puede ser usado por Dios para mover nuestros corazones en obediencia al arrepentimiento. Es decir, cuando estamos en una condición de pecado o de inmoralidad. El sufrimiento también puede ser un llamado de parte de Dios a que confiemos en Él y no en las cosas de este mundo. Es decir, el sufrimiento lo que hace es centrar nuestra mirada en Cristo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El siguiente es, el sufrimiento puede ser también una causa, puede ser debido a la disciplina. Todos necesitamos disciplina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario el sufrimiento para doblegar nuestro orgullo, nuestra necedad y obedecer con docilidad la voluntad de Dios. El sufrimiento también está generando, y eso es algo importante, el sufrimiento también genera para nosotros una gran recompensa en el cielo que será suplida 1000 veces más que cada pérdida que hayamos tenido aquí en esta tierra. Hay varios patrones que el sufrimiento marca sobre los beneficios que trae a nuestra vida. Como bien lo decía Pablo en 2 Corintios 4:17, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, es decir, que sobrepasa todo lo que pudimos haber enfrentado en esta vida. Con esta ilustración quiero señalarle lo que yo le estoy diciendo, la importancia del sufrimiento y lo que aporta a nuestra vida espiritual. Un hombre, dice esta anécdota, un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció el Señor. Y el Señor le dice, tengo un trabajo para ti. Y el Señor le dijo que tenía un trabajo para él, y el Señor le enseña una gran roca frente a la cabaña. El mandamiento, la instrucción de Dios para este hombre fue que debía empujar la roca con todas sus fuerzas. El hombre, determinado, hizo lo que el Señor le pidió día tras día, mes tras mes, año tras año. Pasaron muchos años y él perseveró en estar empujando la roca, desde que salía el sol hasta el atardecer.
El hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, pero a pesar del esfuerzo, a pesar de los años, a pesar del tiempo, esa piedra no se movía ni un milímetro. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos estaban siendo en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, Satanás encontró una fisura. Satanás decide entrar en el juego trayendo pensamientos a la mente de este hombre como estos. Has empujado esa roca por mucho tiempo y no la has podido mover. ¿Qué sentido tiene lo que estás haciendo? Y le dio al hombre ese pensamiento, la impresión de que la tarea que le había sido encomendada por Dios era imposible y de alguna manera era una tarea inútil, que no le estaba aportando nada, algo sin sentido. Ese pensamiento que sembró Satanás en la mente de este hombre se incrementaron y se desarrollaron en sentimientos de frustración y desilusión. Nuevamente Satanás se presenta con este hombre y le dice: ¿por qué te esfuerzas todo el día en esta tarea que no tiene sentido? ¿Por qué obedecer a Dios en algo que realmente no está avanzando? Ahí está, has dedicado muchos años de tu vida, te has esforzado y hasta este punto no ha sido suficiente. ¿Qué sentido tiene lo que Dios te ha dicho? ¿Qué sentido hay en obedecer a Dios en este punto? El hombre comenzó a razonar esa insinuación y él pensó en poner en práctica precisamente lo que Satanás le decía, pero antes él decidió elevar una oración a Dios y confesarle sus sentimientos, el hacerle saber cómo él se sentía. Este hombre se presenta en oración ante Dios y le dice: Señor, he trabajado duro por mucho tiempo, no he renegado, no he cuestionado, he estado a tu servicio todos estos años, he empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover esa roca ni un milímetro. ¿Por qué me has permitido fracasar, Señor? ¿Por qué me has hecho hacer algo que realmente no tiene sentido? El Señor le responde con compasión a su oración y le dice: cuando yo te pedí que me sirvieras y tú aceptaste ese llamado, yo te dije que tu tarea era solamente empujar contra la roca con todas tus fuerzas. Y el Señor le dice: y lo has hecho bien. Nunca te dije que movieras la roca. Tu tarea y el cumplimiento del mandamiento que te di simplemente era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado y que la tarea que yo te ordené es inútil. Dice: pero en realidad no fracasaste. Cumpliste mi voluntad. Cumpliste con el llamado que yo te hice. Y el Señor le dice: mírate ahora, tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda está fuerte y firme, tus manos callosas por la constante presión ahí está, tus piernas se han vuelto duras y resistentes. Y le dice: a pesar de la adversidad, has crecido, te has fortalecido, has madurado. Ahora tus habilidades son mayores de las que tuviste alguna vez antes de haber dicho: sí, Señor, acepto el llamado. No has movido la roca, le dice. Ciertamente, no has movido la roca, porque esa no era tu misión. Tu misión era simplemente empujar contra la roca. Tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Y el Señor le dice: no has fracasado, lo has conseguido. Ahora, dice, en la medida de tu obediencia y tu esfuerzo, ahora me corresponde a mí mover la roca.
ese es un claro ejemplo de cómo a través del padecimiento, de la aflicción, es que aprendemos a obedecer. Y cuando aprendemos la obediencia en tiempos de enfermedad, o en tiempos o situaciones donde hemos perdido el control o el sentido de las cosas, es ahí donde Dios te dice, lo has conseguido, obedeciste. Sí, no ha cambiado tu situación seguramente. A lo mejor no ha sido lo que tú esperabas que fuera, pero lo has conseguido, me has obedecido. Ahora me corresponde a mí mover esa roca. Ahora me corresponde a mí proveerte. Me corresponde a mí sanarte. Me corresponde a mí restaurarte. El sufrimiento, iglesia, nos capacita para formar un corazón de obediencia. Por eso lo necesitamos. No es que lo deseamos, escucha, no es que lo deseemos. Lo necesitamos porque a través de lo que padecemos se forma en nosotros un corazón dócil en obedecer a Dios. Pero la pregunta para muchos es, ¿pero por qué hay sufrimiento? ¿Por qué la necesidad de sufrir? ¿Qué acaso no podría ser la vida cristiana sin dolor, sin enfermedad, sin violencia, sin desgracia, sin temores? ¿Por qué es necesario el dolor para afirmar nuestra fe? ¿Por qué debe haber dolor? ¿Por qué debe haber sufrimiento en nuestra vida para fortalecer nuestra fe? Si la vida humana fuera solo un proceso cambiante de un elemento a otro que sucede en el tiempo, como ocurre por ejemplo con los animales y las plantas, el sufrimiento humano entonces sería equivalente a la caída de las hojas en otoño o al marchitar de la hierba o la flor cuando viene el calor abrasador, o a la huida de un ratón por el acoso de un gato, a la agonía de un pez en el anzuelo. Eso representaría para nosotros el sufrimiento, o esos cambios a través del tiempo. Es decir, algo sin más relevancia que el mal. Algo que es sin relevancia, que es intrascendente. Y quien sufre, escucha iglesia, quien sufre sin un propósito divino, está padeciendo inútilmente. ¿Y sabes cuándo se sufre sin un propósito divino? Cuando no obedecemos a Dios. Cuando nos la pasamos solamente quejándonos, amargándonos, resintiéndonos. Y es ahí donde tu sufrimiento se prolonga y padeces inútilmente, como sucedió con el pueblo de Israel en su peregrinar en el desierto. 40 años padecieron de una manera intrascendente, irrelevante. ¿Por qué? Porque algo que solamente llevaría algunos días les costó 40 años, debido a su necedad. Porque no fueron dóciles para aprender la obediencia en el desierto. Recordemos la escena del pecado en el Edén. Vamos nuevamente a remontarnos ahí. Ahí sucede el primer dolor, la primera angustia, el primer padecimiento en la vida del hombre. Ahí es donde encontramos la primer contrariedad que fue el resultado de la desobediencia. El hombre desobedeció el mandato divino y en ese momento experimenta miedo. En ese momento experimenta vergüenza, sentimientos de rechazo, dolor físico, agonía, ese sentido de huida. La desobediencia tuvo carácter de sufrimiento. Génesis 2:17 dice, el día que comas de él, morirás. Otro ejemplo que vimos durante esta serie, el rey Saúl perdió el trono por la desobediencia. El Señor le había ordenado a Saúl destruir totalmente a los amalecitas, todo su ganado, todo lo que había. Saúl perdona a Agag, el rey de los amalecitas. Además, se quedó con lo mejor del ganado. Viene el profeta Samuel, lo confronta. Y viene precisamente la consecuencia contra la desobediencia de Saúl. Saúl, en su justificación, protestó que la gente fue quien tomó lo mejor de los animales y que el propósito de esto era sacrificarlos a Dios. Pero conocemos el texto y lo hemos visto.
Es donde viene la confrontación del profeta Samuel a Saúl, diciéndole, ¿qué es más importante para ti, obedecer o ofrecer sacrificios? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que le estés ofreciendo una ofrenda tras otra o que le obedezcas? ¿Qué es más importante? Y ahí es donde viene esa frase tan importante, el obedecer vale más que el sacrificio. El obedecer es más importante que cualquier ofrenda que tú puedas dar. El obedecer es más trascendental que tus ofrendas y diezmos. Eso es lo que Dios demanda de ti, de mí, una obediencia. Ahí está la confrontación con estos hombres y por eso el rey Saúl, por haber rechazado la palabra del Señor, por haber desobedecido, por no haber aprendido la obediencia, fue rechazado como rey. Y perdió el reino y vinieron consecuencias. Muchos llaman a Jesús Señor, Señor, pero no haces lo que Él dice. No eres obediente a Él, no eres dócil para obedecerlo en los tiempos difíciles, en los tiempos malos. Esperamos que nuestra vida cristiana se base simplemente en cosas bonitas, en bendiciones tras bendiciones, en todo lo bueno. Pero vienen los tiempos de aflicción y ahí es donde respondemos de una manera rebelde, necia, desobediente. Iglesia, la obediencia debe ser aprendida. Y como lo estamos viendo, y solo puede ser aprendida a través de la disciplina o a través del sufrimiento. Yo creo que no hay hijo que no haya tenido que ser disciplinado para aprender a obedecer. No lo hay. Todos, de alguna u otra manera, hemos sido disciplinados para aprender la obediencia. Y este mismo parámetro se aplica en cuanto a nuestra vida espiritual como cristianos. Para aprender a obedecer, necesitamos ser disciplinados, porque siempre habrá algo que corregir. Y la obediencia debe ser aprendida, y repito, y solo puede ser aprendida, o en la mayoría de las veces puede ser aprendida a través de los padecimientos. Oye, la vida en la que estamos, vivimos una situación muy difícil en el mundo. El cristiano constantemente está pasando por tiempos de prueba. La lección principal que aprendemos sobre la tierra es el conocimiento del Dios Altísimo, es el tiempo de buscar a Dios. Es aquí, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de tanta inmoralidad, es aquí donde aprendemos a desarrollar una total confianza en la fidelidad de Dios, en su provisión, en su amor. Y el resultado de la confianza y la obediencia a Dios nos va a traer esa recompensa espiritual. Es lo que nos va a mantener alineados a su voluntad. Jesús, siendo, como dice el autor de Hebreos, siendo el Mesías Redentor, siendo Dios, siendo el Verbo desde la eternidad, siendo el camino, la verdad y la vida, constituido como el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, Él, siendo Dios, tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento durante su vida en la tierra. Y si Jesús, quien es muy superior a nosotros en todos los aspectos, tuvo que aprender la obediencia a través de sufrir sobre la tierra, ¿cuánto más nosotros que seguimos aquí? Y que debido, repito, a nuestra necedad, a nuestro orgullo, a nuestra rebelión, la verdad es que tenemos que ser continuamente disciplinados. Continuamente disciplinados. Porque cuando Dios nos disciplina, dice la Biblia que Él nos ama, nos manifiesta su amor. Cuando Dios nos disciplina, no solamente nos muestra su amor, sino nos enseña también a obedecerle. Existen tres dominios de desobediencia en el hombre, que es, número 1, la vanagloria de la vida, número 2, los deseos de los ojos, y número 3, los deseos de la carne. Estos se constituyen como los tres dominios de desobediencia en el hombre. Primera de Juan 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo,
Y fíjense, y para no amar al mundo, ¿qué implicación hay ahí? Apartarse del mundo. Eso se llama consagración, se llama santidad. Para poder mantenernos en consagración y en santidad, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a muchas cosas y mostrar obediencia a los mandamientos de Dios, que son contrarios a los deseos de este mundo. Dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, en el sistema del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí nos muestra tres dominios de desobediencia en la vida del cristiano. Tres aspectos que, a través de los cuales podemos sentirnos atraídos. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Por eso Pablo, en 1 Corintios 10, 12 al 20, todo este pasaje, no lo voy a leer todo, pero en resumen, lo que Pablo advierte en este pasaje es: quien crea estar firme, no se confíe, tenga cuidado de no caer. ¿A qué se refiere eso? Tenga cuidado de no ser seducido y atraído a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de este mundo. Ahora, cuando el apóstol Juan se refiere a los deseos de la carne, él está refiriéndose a todo aquello que apela al apetito carnal y físico, sensual. Se relaciona mucho con la sensualidad física. Aunque, como sabemos, los deseos naturales del cuerpo no son inherentemente malos, porque el cuerpo, por ejemplo, tiene deseos de comida, deseos de bebida. El cuerpo tiene deseos también de cubrirse, por ejemplo, del frío. Lo que hace Satanás es usar estas cosas que son lícitas y sacarlas de sus límites. Eso es lo que hace. ¿Con qué propósito? Con el propósito de esclavizar al hombre. Eso es lo que él hace. Convierte lo lícito en algo ilícito. En esta categoría de tentación, Satanás usa los deseos internos lícitos del cuerpo, de la carne, para producir pasiones carnales ilícitas y desenfrenadas. Como por ejemplo, el comer, sabemos que es sano para nuestro cuerpo, es un deseo que le nutre, que lo fortalece. ¿Qué es lo que hace Satanás? Utiliza esa cosa lícita que está dentro de un límite. ¿Y de qué manera esclaviza al hombre? Llevándolo a una pasión ilícita, y lo que resulta en comer, Satanás lo convierte en glotonería. El cuerpo tiene la necesidad de tomar agua, de beber. ¿Cómo Satanás saca ese deseo lícito y lo convierte en algo ilícito? Lo convierte en borrachera. Y ahí está. Lo mismo es el deseo sexual. Dentro del matrimonio es algo bueno, bonito, es algo que Dios bendice, pero ese deseo lícito sexual, Satanás, ¿qué hace? Lo lleva, lo saca de sus límites y lo convierte en algo ilícito. ¿Y lo lleva hasta qué punto? Hasta fornicaciones, orgías y una vida inmoralmente desenfrenada. Los israelitas a lo largo de los años sucumbieron a ese tipo de tentación. Dice en 1 Corintios 17, refiriéndose Pablo a esto, Éxodo 32, 6, dice Pablo que la Biblia, que los israelitas sucumbieron a ese tipo de tentación cuando el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a jugar, es decir, se fueron a los excesos, perdieron el límite. El diablo, Satanás, trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de la carne. Cuando lo llevó al desierto, Satanás cuando lo tentó en el desierto, Satanás le propuso a Jesús que convirtiera las piedras en pan.
algo que sería lícito, terminando ese ayuno, Satanás quiso adelantarlo y convertirlo en un deseo ilícito, que rompiera ese ayuno. Y al provocarlo a convertir las piedras en pan, Jesús fue tentado a huir del sufrimiento momentáneo de tener hambre, ese sufrimiento que produce el hambre, para satisfacerse en ese momento, convertir esas piedras en pan y de esta manera desobedecer y renunciar al propósito de Dios. El segundo dominio de desobediencia del hombre que nos dice Juan son los deseos de los ojos, ¿sabe? Es todo aquello que apela a las demandas insaciables de lo que percibimos, de lo que vemos. Está comprobado que a través de lo que observamos, a través de lo que miramos, es como somos tentados, provocados, incitados. Algo que no piensas por simplemente observarlo, es algo que tú codicias, es algo que tú deseas, es algo que puede inducir tu voluntad para adquirirlo. En esta categoría de tentación, Satanás usa la atracción externa, lo que percibimos a través de la vista. Ahora, hay muchas cosas que inherentemente son buenas a través de la vista, como el deseo, por ejemplo, de tener una bonita casa, o el deseo de tener un bonito carro, o el deseo de tener algo que pueda aportar un bienestar para tu familia. Es algo que podemos observar a través de la vista. Pero lo mismo que lo anterior, ¿qué hace Satanás? Algo lícito lo convierte o lo lleva, lo saca de sus proporciones y usa nuestra vista, usa nuestra percepción visual para generar codicia, para codiciar la casa del prójimo, para codiciar el auto del prójimo, para codiciar la mujer del prójimo. Y ahí es donde comienzan a satisfacerse los deseos de los ojos. Eva, tenemos el ejemplo de Eva, tenemos el ejemplo de Acán, que ya también lo hemos visto, sucumbieron a este tipo de tentación cuando codiciaron lo prohibido, por lo que, ¿cómo entró esa codicia? Por lo que ellos vieron. Satanás trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de los ojos. ¿De qué manera? Cuando Satanás le muestra todos los reinos del mundo. Satanás le muestra toda la gloria de esos reinos y le dice: todo esto yo te voy a ofrecer, todo esto yo te daré si postrado me adoras en este momento. Con esta tentación de ofrecerle los reinos del mundo, Satanás tentó a Jesús para que él renunciara a la cruz. ¿De qué manera? Porque lo que Satanás le está insinuando es: mira, no es necesario que tú obedezcas al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Tú puedes recibir la gloria de los hombres y el reconocimiento de los reyes y los poderosos de esta tierra si simplemente te postras ante mí, desobedeces al Padre y de esta forma tú evitas el sufrimiento en la cruz. Tentador, ¿no? Pero ¿qué hizo Jesús? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Después tenemos la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, todo aquello que eleva el orgullo, la arrogancia, la soberbia. En esta categoría de tentación, el maligno usa la contemplación personal, el logro personal. Aquí es donde él te seduce a través de la popularidad, del éxito académico, la fama, una buena reputación, dinero fácil. Y es así como se genera una actitud anárquica, una actitud autosuficiente. Cuando una persona cae presa de la vanagloria de la vida, ¿sabes? Ya no existe lucha contra la carne. Más bien ya hay una fusión con la carne y con los deseos de los ojos. Porque es ahí donde el enemigo ha ganado la batalla sensual e intelectual. No solamente sedujo tus ojos, no solamente sedujo tu carne, sino también ha seducido ese aspecto mental e intelectual que te lleva a sentirte superior y mejor a los demás.
Los israelitas también sucumbieron a este tipo de tentación cuando fueron soberbios, cuando dice la Biblia, endurecieron su cerviz una y otra vez y no escucharon los mandamientos de Dios. Nehemías 9:16 habla sobre esto. Satanás también trató de tentar a Jesús por medio de la vanagloria de la vida. Cuando le llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Y qué creen que le sugiere? Le sugiere desafiar a Dios, al Padre. Con esta tentación, Jesús fue tentado a buscar su propia gloria. Tentado a estar por encima de Dios. ¿De qué forma? Renunciando al sufrimiento que produciría el abandono de su Padre en una cruz. Jesús, en medio del sufrimiento, en medio de la tentación, ¿qué aprendió? Aprendió a obedecer, negándose a sí mismo. Todo lo que Satanás le ofreció a Jesús, tenía como fin que pensara en sí mismo y así pudiera evitar la aflicción y el dolor. ¿Cómo aprendió Jesús a obedecer? ¿Cómo aprendió Jesús a obedecer en ese tiempo de aflicción y dolor? ¿Saben de qué manera? Jesús tuvo que negarse a sí mismo para aprender a obedecer al Padre en tiempos de sufrimiento. ¿Tú quieres aprender a obedecer a Dios? Tienes que aprender a negarte a ti mismo. Jesús lo dijo de esta manera, Marcos 8:34. Si alguien quiere venir conmigo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué tienes que hacer? Seguirlo. Mientras no tengamos la disposición de negarnos a nosotros mismos, será muy difícil que tú puedas obedecer a Dios. Por eso es más fácil decir, Señor, ayúdame a obedecerte. Señor, hazme obedecerte. Ni que fuéramos caballos para que nos pongan el cabestro, ¿verdad? O como la mula, y que fuéramos jalados por la voluntad divina en contra de nuestra voluntad. No, no es así. Debemos tener la disposición de negarnos a nosotros mismos, de lo contrario, tú no podrás obedecer a Dios. Un hijo, para poder obedecer a su padre, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Renunciar a sus propios deseos. Porque si un hijo no tiene la disposición de negarse a sí mismo, será muy difícil que pueda ser obediente a sus padres. ¿Sabes qué es lo que va a hacer? Se va a interponer precisamente a su autoridad y va a cuestionarles y va a repudiarles y va a contraponerse todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay arrogancia, hay orgullo, hay un sentimiento de anarquía en su corazón que se opone a la autoridad. El verbo que leemos aquí traducido negarse o niéguese es el verbo griego aparneumai y aunque esta palabra puede significar simplemente negar la verdad de una afirmación, casi siempre este vocablo tiene matices que se asocian o relacionan con una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que al negarse a uno mismo, en el Nuevo Testamento, en esta palabra es la disuasión intencional de una relación con una persona en particular. Es decir, es una determinación, una decisión que yo hago para no ocuparme de mí y disponer mi corazón, asociarme intencionalmente en relación con la voluntad y el propósito y el mandamiento de Dios. En otras palabras, otra traducción respecto al negarnos podría ser repudiarnos o renunciar. Eso significa negarnos a nosotros mismos. El negarte a ti mismo es el repudio intencional que tienes hacia ti mismo y hacia tus planes y hacia tus intereses para poder obedecer a Dios y para poder cumplir con los deseos de Dios y para poder someterte a la voluntad de Dios y para poder entrar en una relación intencional y armoniosa con Dios. En otras palabras, quien se niega a sí mismo es alguien que decide ser más leal a Cristo
que a sí mismo. Un hijo que se niega a sí mismo para obedecer a sus padres es alguien que ha determinado ser más leal a sus padres que a sí mismo. Debemos estar más asociados a los deseos de Cristo que a los nuestros. Eso significa negarse a sí mismo. Eso significa tomar nuestra cruz y seguirle. Jesús, con esta declaración, Él está estableciendo que para poder estar más estrechamente relacionados con Él, debemos negarnos a nosotros mismos. Es así como aprendemos la obediencia. Y aquí viene una pregunta importante acerca de la obediencia. ¿A quién le debemos toda nuestra lealtad? ¿A nosotros mismos o a Cristo? Cuando entendamos esto, no te va a costar trabajo obedecer a Dios. No te va a costar trabajo renunciar a tus propios deseos, egoístas muchos de ellos. Vas a ceder, vas a negarte a ti mismo. Entonces la obediencia se trata también de nuestra lealtad a Cristo, no a nosotros mismos. Obedecer a Dios es negarse a uno mismo. No es solo una práctica que se lleva a cabo de vez en cuando sintamos ganas. No se nos llama a levantar ocasionalmente la cruz, sino se nos llama a tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Y sabes qué significa esto? Una forma de vivir, un estilo de vida, todos los días de la semana, todos los meses del año, todos los años de nuestra vida. Pero aquí viene la verdadera cuestión. Si tú quieres realmente seguir a Jesús, tienes que aprender a obedecerle. Tienes que tener la disposición a amarlo, a seguirlo, a serle leal sin importar el costo. Aquí no importa si el costo es alto, si es bajo, si es del nivel medio. Aquí lo que importa es que tu vida debe ser entregada a Él, y esto solamente se logra por medio de la obediencia a su voluntad. Volvemos a las palabras del autor de Hebreos. Jesús, aún por lo que Él sufrió, por lo que padeció, Él tuvo la disposición de aprender la obediencia. Y Él es nuestro claro ejemplo. Él nos enseñó a obedecer con palabras muy sencillas que son fáciles de comprender, hasta para los niños que están aquí en los salones. Jesús dijo, Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, te negarás a ti mismo. Si me amas, estarás dispuesto a padecer y a sufrir para obedecerme. Filipenses 2:6-8 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, obedeció, es lo que dice ahí, entre paréntesis, obedeció, es decir, se humilló a sí mismo, se negó a sí mismo. ¿Y cuál fue la consecuencia de negarse a sí mismo? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando miramos la vida de Jesús, es como aprendemos la obediencia. La expresión que leemos, haciéndose obediente, que leemos aquí en Filipenses, significa que Jesús decidió ser obediente. La obediencia, repito, es la disposición de negarte a ti mismo. Jesús decidió ser obediente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si realmente le amamos, tendremos la disposición de obedecerle. La oración de Jesús en la cruz no fue una oración para que fuera librado de la aflicción. Él no oraba para ser salvado de la muerte en la cruz, porque Él dispuso su vida para entregarla por todos nosotros, sin importar la aflicción que esto le produciría. Él no dudó en obedecer. ¿Sabes por qué no dudó? Porque Él entendía la misión que tenía. Era necesario hacerse hombre. Debía negarse a sí mismo, debía padecer, debía sufrir, debía enfrentar los padecimientos y las aflicciones para morir y salvarnos. Y no había otra manera. Es por eso que Jesús oró en la cruz. Juan 12:27-28, Jesús dijo, ahora está turbada, antes de la cruz Él oró lo siguiente, ahora está turbada mi alma.
¿Y qué diré? Es decir, estoy padeciendo, estoy sufriendo. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, es decir, líbrame de este tiempo de sufrimiento y aflicción. ¿Cuál es la sentencia? Mas para esto he llegado a esta hora. Cuando Dios permite un tiempo de aflicción en tu vida, o si es que estás pasando en este momento alguna situación que te está afligiendo, recuerda lo siguiente: si eres un hombre, una mujer, un joven que ama a Dios, el propósito de esa hora ha llegado a tu vida. Ese tiempo de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, es el tiempo que ha llegado para que tú demuestres tu fidelidad a Cristo, para que tú aprendas obediencia. Tú no puedes orar y decir: Señor, líbrame de este sufrimiento, líbrame de esta lucha, líbrame de esta prueba, cuando esa prueba, ese sufrimiento, esa aflicción es lo que Dios está permitiendo para transformarte. ¿Tú crees que Dios lo va a quitar? ¿Tú crees que Dios lo va a hacer a un lado simplemente porque tú quieres huir? Si amas a Dios, tú dirás: Señor, como dice Jesús, sí, estoy afligido, estoy triste, me siento agotado, cansado, pero ¿qué puedo decir? Señor, líbrame de este sufrimiento. Cuando he esperado que llegue esta hora, porque lo que suceda en esta hora es lo que me formará, lo que me preparará, lo que me capacitará, lo que afirmará mi confianza en Cristo. Llegará tu hora, si es que no es algo que estés pasando ahorita, llegará tu hora. A todos nos llegará una hora. Llegará tu hora de enfermedad, llegará tu hora de aflicción, de tristeza, de angustia, de rechazo, de menosprecio. Cuando esa hora llegue, ¿qué tienes que hacer? No dejes de orar. No dejes de confiar en lo que Dios hará. No desconfíes de Dios por lo que Él ha permitido. Recuerda esto: estás siendo llamado a aprender la obediencia por medio de tu aflicción, de la manera como lo hizo Jesús. El autor de Hebreos 4, 14 al 16 también lo dice. Nuestro sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades, porque sufrió lo mismo que sufrimos tú y yo. Dice, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Pero viene algo muy importante ahí. Él enfrentó luchas, enfrentó padecimientos, enfrentó aflicciones, y me gusta lo que dice. Sin embargo, ¿qué? ¿Qué dice? Sin embargo, Él nunca pecó. Ten presente eso. Y dice el verso: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. En su tiempo de aflicción, Jesús nunca pecó. Fue tentado de la misma manera que tú y yo, y sin embargo Él aprendió el valor de la obediencia y la honra a Dios en los peores momentos de su vida. Por eso dice el autor, Él puede compadecerse de tus debilidades. Él puede compadecerse en tus angustias, porque Él padeció todo lo que tú y yo padecemos en esta vida. Fue afligido, pero Él no pecó. Lo menospreciaron, pero Él no pecó. Tuvo hambre, pero Él no pecó. Fue rechazado, pero Él no pecó. Fue calumniado, pero Él no pecó. Fue maltratado, pero no pecó. Escupieron su rostro, pero no pecó. Experimentó la soledad en la cruz, la tristeza, el desaire, la traición, la violencia física. Pero ¿cómo fue su oración en la cruz, Padre?
perdónalos porque no saben lo que hacen. No pecó, no pecó. En su aflicción, él aprendió a obedecer. Jesús pasó por todo eso y nunca dejó de obedecer. Sufrió hasta las lágrimas, experimentó un dolor profundo que se manifestó en como grandes gotas de sangre, ¿y sabes? Y él siguió obedeciendo hasta el final y no pecó. No se quejó, no se amargó, no se resintió, no se cambió de iglesia. Dice la Biblia que Jesús se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, dice, quiero que se haga tu voluntad. Si tú no quitas esta copa de aflicción, está bien, Señor. Yo lo que quiero es que se haga tu voluntad, no la mía. Y dice la Biblia que apareció un ángel del cielo, lo fortaleció. ¿Y qué sucedió? Jesús oró con más fervor, no se quejó y no pecó. Y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Qué vas a hacer cuando llegue la hora de tu aflicción? Llegará la hora en que tu obediencia te puede llevar hasta las lágrimas. Y si Dios es quien te lleva a ese punto, ¿cómo vas a responder? Ahora, llegará un día y llegará una hora en el cual serás llevado a ese punto en el que llorarás amargamente como lo hizo Pedro. ¿Y sabes? Ahí fue donde Pedro aprendió a obedecer a Cristo y a serle leal a Cristo. Recordad la historia, le negó 1, 2, 3 veces. De repente dice la Biblia, el Señor miró a Pedro y de repente dice la Biblia, las palabras del Señor Jesús pasaron por la mente de Pedro. Pedro, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Negarás que me conoces. Y ahí es donde Pedro se lo recuerda después de haberlo negado. Y dice la Biblia que Pedro salió del patio y fue y lloró amargamente. Ahí es donde Pedro aprendió la obediencia. Ahí es donde Pedro aprendió a negarse a sí mismo. Iglesia, Moisés no escogió su misión de ser libertador de Israel. Dios lo llamó y para cumplir esa misión debió ser afligido por Faraón y aprender a obedecer. Pablo no escogió ser apóstol. Dios lo escogió, lo llamó, le dio una misión. Pablo fue encarcelado, afligido y llegó hasta las lágrimas por causa de su obediencia de predicar el evangelio. Y aprendió a obedecer. Lo mismo sucedió con Noé, con Abraham, con todos los héroes de la fe. Por lo que padecieron, aprendieron a obedecer. ¿Cuántos quieren aprender a obedecer? Póngase de pie, por favor. Lo único que quiero que hagas, iglesia, realmente va a ser muy difícil que le digamos a Dios, Señor, dame una revelación en este momento para poder aceptar y entender mi aflicción o mi padecimiento. No sucede así. Lo que nos corresponde hacer, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si esto que estoy atravesando en este momento es el tiempo que tú has dispuesto para formarme, para prepararme, a lo mejor ese tiempo de aflicción es un momento que has venido esperando, o Dios lo ha predispuesto desde que naciste hasta este punto. Y es tu hora, no solo de aflicción, no solo de humillación, sino también tu hora de exaltación. Lo único que podemos hacer, iglesia, es, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Levanta tus manos un momento. Y si tú estás atravesando un tiempo de prueba, o si reconoces que te está costando trabajo obedecer a Dios,
Es el momento de negarte a ti mismo, de tomar la decisión, porque eso es una decisión, la decisión de obedecer a Dios. Ora a Dios ahí en tu lugar. Creo que la enseñanza ha sido lo suficientemente explícita para que pueda movilizar nuestros corazones a una oración personal en este momento. Y lo que haremos es terminar este tiempo con un canto. Vamos a derramar nuestro corazón delante de Dios a través de la adoración. Vamos a humillarnos a Él. Humíllate ante el Señor. Sí. Vamos a continuar con nuestros ojos cerrados. La provisión del Señor viene. La provisión del Señor viene. La respuesta del Señor viene. Y como le fue dicho a aquel joven, desde el día en que dispusiste tu corazón no contaminarte con las cosas de este mundo, desde el día en que dispusiste tu corazón para obedecer, fueron escuchadas tus palabras y fue dada respuesta. Y el Señor ha respondido. El Señor ya respondió y ya viene, pero tiene su tiempo. ¿Qué tal si el Señor nos dice en este momento: yo quiero obrar en esta ciudad, quiero obrar en las familias de esta ciudad, quiero obrar algo maravilloso alrededor de tu casa? El Señor podría pedir una legión de ángeles y mandarla alrededor de esta ciudad y hacer lo que quisiera, pero el Señor nos ha escogido a nosotros, o sea, a ti. El Señor nos ha escogido a nosotros en donde estamos, en ese trabajo que probablemente es el último que habrías pensado. El Señor quiere usarte en ese lugar, en esta situación. Quizás algunos hemos pasado por el hospital, hemos pasado por situaciones extremas que ni imaginábamos, una situación de crisis tal o de soledad tal. Bueno, ¿qué tal que el Señor nos dice: yo quiero usarte, quiero hacer una obra en esta ciudad? Y es necesario que padezcamos en esto. ¿Qué tal que el Señor nos dice: yo quiero usar el sufrimiento por el cual vas a pasar para glorificarme? ¿Qué tal, Señor, que el Señor nos dice eso? ¿Quién? O sea, yo quiero usarte en medio de las lágrimas que vas a derramar. Yo quiero glorificarme en medio de la soledad que podrías pasar. ¿Quién irá? Es tiempo en el que el Señor quiere levantar a su pueblo y quiere que haya más pueblo que le glorifica en medio de esta ciudad. O sea, cuánta maldad abunda, pero puede sobreabundar la gracia y quiere usarnos a nosotros. ¿Quién? Me acerco a ti, con gratitud y confianza, pues tú miras el corazón. Hoy quiero pedirte que tomes mi vida sin reservas.
Ahora sí, dile. Tú puedes cambiarme y nadie más, Señor. Y hacerme a tu imagen conforme a tu corazón. Yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. Vamos, dilo, yo quiero vivir. Yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. Conforme a tu corazón. Hagamos una oración diciéndole al Señor: Señor, sí, Señor, yo quiero obedecer. Y te doy gracias por esta situación que sí me duele, que quisiera que cambiara, pero tú glorifícate sobre mi vida. Dile al Señor ahí en tu corazón: Señor, aquí está mi vida. Señor, quisiera evitar todo, pero como tú mismo lo enseñaste, Dios mío, y lo vimos en ti, Señor, si es posible que pase esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, Señor. Haz de nosotros, Señor, un pueblo obediente, un pueblo dispuesto, un pueblo agradecido, confiado, porque tu respuesta viene y veremos tu poder, Señor. Veremos tu mano sobre nuestras familias, veremos tu poder alrededor de nosotros, Señor, que tu nombre sea exaltado. Digámoslo una vez más: yo quiero vivir por ti, quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. Vamos, sigan. Yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. La última vez digo: yo quiero vivir. Yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. Conforme a tu corazón. Dale un aplauso a Él. Gracias, Señor. Conforme a tu corazón. Obedientes hasta el final para tu gloria, Señor. Ven, Señor, te anhelamos.